Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Continuamos con esta serie en la que venimos revisando la representación anatómica de las estructuras que conforman el cráneo y el encéfalo, específicamente en la tomografía computada. Hoy vamos a hablar de la región gangliobasal y del reconocimiento de los núcleos de la base. Sin embargo, aunque el objetivo principal de esta serie es reconocer estas estructuras en el método específico denominado tomografía computada, en este video me voy a apoyar de otro método que es la resonancia magnética para señalar en primera instancia los núcleos basales, ya que en este método pues tienen una representación más clara, más anatómica, por decirlo de alguna manera, y una vez familiarizados con la morfología y la ubicación de los mismos en los cortes axiales, sí vamos a pasar a la tomografía, ya que hay que reconocerlo, en este último estudio no tienen una representación tan clara, tan bonita, tan anatómica, tan diferenciada como se ve en la resonancia magnética. Entonces, en resumen, lo que quiero hacer es presentarles primero estas estructuras en donde mejor se observan al día de hoy, que es en resonancia magnética, posteriormente pasar a la tomografía para que se facilite la comprensión y la ubicación de los mismos. Espero que la transición no sea tan abrupta y puedan seguir reconociendo estas estructuras. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar entonces con los núcleos de la base. Probablemente una forma fácil de abordarlos es desde anterior hacia posterior. Entonces, el núcleo basal con ubicación más anterior es el núcleo caudado, específicamente su cabeza. Recordemos que el núcleo caudado es una estructura, sustancia gris, que tiene una cabeza y una cola. A continuación vamos a encontrar el putamen, que hace parte del núcleo lenticular. Recibe el nombre de núcleo lenticular porque tiene morfología de lente. El núcleo lenticular a su vez está compuesto por el putamen y el globus pálido. En este momento estamos observando un corte axial ponderado en la secuencia T1, la cual es una secuencia muy anatómica, y podemos ver que el nombre de globus pálido es muy apropiado, sobre todo para esta secuencia, porque tiene una representación mucho más clara que los demás núcleos de la base. Repito, el núcleo lenticular se conforma del putamen y del globus pálidos. Entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular pasa específicamente el brazo anterior de la cápsula interna, como está representado aquí. Luego tenemos este gran núcleo que hace parte del diencéfalo, como lo habíamos mencionado en el video de los lóbulos cerebrales, el cual denominamos tálamo. Y entre el tálamo y el núcleo lenticular encontramos el brazo posterior de la cápsula interna. La región intermedia entre el brazo anterior y el brazo posterior se denomina rodilla de la cápsula interna. Entonces, haciendo como un pequeño resumen hasta lo aquí identificado, tenemos la cabeza del caudado. Si nos movemos un poco hacia craneal, vamos a ver parte de su cuerpo. Aquí tenemos la cabeza y el cuerpo del caudado. Tenemos el núcleo lenticular, que está conformado por el putamen y el globus pallidus, y tenemos el tálamo, que es ese gran procesador sensitivo donde todas las aferencias sensitivas deben hacer un primer paso antes de representarse hacia las cortezas cerebrales. Y que entre los núcleos de la base se encuentra la cápsula interna, que se conforma del brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. Por favor, no confundir la rodilla de la cápsula interna con la rodilla del cuerpo calloso. Ahora vamos a reconocerlos en la secuencia ponderada en T2, que es un poco, digámoslo así, invertido a la secuencia T1. Aquí estamos viendo la cabeza del núcleo caudado, el septum pellucidum que separaba los ventrículos laterales. Recordemos que en la secuencia T2 el líquido cefalorraquídeo se ve representado hiperintenso, a diferencia que en la secuencia T1 en donde se ve claramente hipointenso. Aquí tendríamos el núcleo lenticular, que está conformado por el globus pálidos, que aquí, como es una secuencia invertida, se ve de color hipointenso, y el putamen, que a diferencia de la secuencia T1 se ve un poco más hipointenso. Y entre el caudado y el núcleo lenticular va pasando el brazo anterior de la cápsula interna.
Aquí se ve muy bien representada la rodilla del cuerpo calloso. Un poquito más inferior veríamos con más claridad el tálamo, y recordemos que entre el tálamo y el núcleo lenticular va pasando el brazo posterior de la cápsula interna. También vamos a aprovechar este estudio de resonancia magnética para hablar de unas áreas de sustancia gris que se mencionan también en la región gangliobasal, y hablo específicamente del claustro. El claustro es un área lineal y fina de sustancia gris que está por fuera rodeando al núcleo lenticular. Entre el claustro, que es esta línea hiperintensa en esta secuencia T2, y el núcleo lenticular encontramos un tracto de sustancia blanca denominada cápsula externa, no confundirla con la cápsula interna. Y entre el claustro y el lóbulo de la ínsula, específicamente la corteza insular, tenemos un área de sustancia blanca denominada la cápsula extrema, que es la que nos están señalando precisamente aquí. Y separa el claustro con la corteza insular, que también es un área muy importante desde el punto de vista imagenológico para el reconocimiento de los cambios isquémicos en el territorio de la arteria cerebral media, ya que es un área anatómica que no goza de buena circulación colateral, y en ella se reconocen los cambios isquémicos hiperagudos de una forma más precoz antes de que aparezcan los cambios a nivel de la corteza cerebral. Bueno, hasta aquí este video. Espero que haya sido de su interés. No olviden suscribirse al canal, dejarme sus comentarios, dudas o inquietudes, y si les pareció interesante dejarnos un like. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo video.